En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina. Desde 107.7, Servicio Municipal de Radiodifusión, es un gusto estar nuevamente con ustedes como todos los días miércoles en este horario y luego una repetición a las 18 horas de este programa que está destinado a quienes se dedican a la autoproducción de alimentos, a la huerta agroecológica, a la producción fruto y hortícola. Es propicia la oportunidad para que hablemos de un tema que tiene que ver con la producción y luego relacionemos este concepto con el tema del arbolado público. Y ese tema es la poda. La poda es una práctica que todos asociamos, digamos, a la formación de los árboles o de los arbustos y que se explica en la mitología griega, y es muy interesante recurrir a este ejemplo porque tiene mucho que ver con la naturaleza, con el mundo, con las estaciones. La poda en realidad es un gran problema familiar, es decir, una semidiosa, que luego veremos cuál es su origen, es esta deidad de la poda, que es una semidiosa porque es hija de un mortal que se enamora de la agricultura, y en términos prácticos, y en términos románticos también, porque se enamora de Demeter, la diosa de la agricultura. De ambos nace esta semidiosa, porque es parte dios y parte humana, que tiene un nombre que nos va a resultar absolutamente chocante, ¿no es cierto?, porque en la mitología griega se la llama a esta semidiosa puta. Tiene que ver con la raíz etimológica de la palabra, que en latín es putare, podar, y su origen, digamos, griego, que se encamina a definir, digamos, la actividad de la poda. La razón de este nombre y su connotación peyorativa están absolutamente relacionadas, y ahora vamos a ver en qué manera, digamos, ocurre esto. Esta diosa es la semidiosa que es deificada luego, pero que los hombres adoran, las personas en la época de los griegos, adoraban como la diosa de la poda de los árboles y la agricultura. Y se festejaba la actividad de la poda con encuentros, con fiestas, con reuniones, ¿no es cierto?, de las que participaba el dios Dionisio, o para los griegos Baco, es decir, el dios de los excesos, Con lo cual se entiende rápidamente que estas festividades no tenían nada de santas, sino que eran festividades que conducían, digamos, a prácticas orgiásticas. La diosa en cuestión, la semidiosa en cuestión, es hija del dios máximo de la mitología, que es Zeus, y de Demeter, que es la diosa de la agricultura. Resulta que estos dioses, ¿no es cierto?, habían tenido una hija que se llamaba Perséfone, ¿sí?, y que había sido secuestrada por el dios del inframundo, Hades, y para negociar su libertad, negocian con Hades, con el dios de la oscuridad, de la profundidad de la tierra, ¿no es cierto?, de lo que hoy asociaríamos al infierno, con que Perséfone pueda vivir mitad del año en el Hades y mitad del año sobre la tierra. Y eso genera lo que hoy conocemos como las estaciones, es el mito, ¿no es cierto?, de las temporadas donde tenemos sol, abundancia de lluvias y actividad vital, digamos, de las plantas, y la temporada de invierno, donde tenemos todo lo contrario, sino una actividad subterránea, que en todo caso, si hay vida, esa vida está en las raíces, está bajo tierra. Y eso es lo que explica, digamos, para la mitología griega, la existencia de las estaciones o la existencia de las dos épocas del año. Cuando es rescatada Perséfone, la diosa Demeter
se detiene en un lugar que los griegos tenían como lugar de enseñanza y capacitación que denominaban Eleusis, y en ese lugar conoce a un mortal que se llamaba Triptolemo. Triptolemo es el padre de la agricultura, es el mortal que aprende una técnica que no era conocida en la época, que era arar la tierra. Los dioses le transmiten el conocimiento, le transmiten la idea del fuego, le transmiten la idea de los primeros metales, ¿no es cierto?, y del uso de la labranza. Con esta actividad se inicia la vida, digamos, de los seres humanos, ¿no es cierto?, con una residencia fija, y comienza un ciclo de producción que varía de lo que se venía haciendo habitualmente, que era migrar para la producción. De hecho, en el territorio de Grecia existe una localidad que se llama Arados, que era donde se forjaban estos primeros arados primitivos y que habían sido legados allí por los conocimientos que Triptolemo había aprendido de los dioses. A Triptolemo no le va bien porque en realidad luego los hombres se rebelan contra él, porque justamente el costo de la agricultura es el trabajo, y hay un enojo en contra de él y esta obligación de trabajar la tierra, y la vida de Triptolemo no es una vida fácil. Pero resulta que Triptolemo, al conocer a Demeter es la diosa de la agricultura, que le brinda estos conocimientos, tiene una hija que es justamente Puta, que es esta diosa de la poda, y que es la diosa de la poda y el cultivo de los árboles. Con esto lo que queremos traer a colación es que tradicionalmente y desde los más remotos tiempos de la humanidad, o por lo menos desde los más remotos tiempos de la humanidad que comienza a pensar y a diseñar, digamos, su existencia, como son los pueblos como los griegos y sus antecesores, el tema de la poda es una actividad que está establecida y está relacionada a la producción. De hecho, para cada tipo de árbol, para cada tipo de producción, hay una técnica de poda diferente. Hay árboles frutales que producen sus frutos en lo que llamamos ramas largas, o sea que tenemos que propender a mantener las ramas, digamos, de ese árbol con la mayor longitud posible para obtener cosecha. Y hay otros que producen en lo que llamamos rama corta, es decir, en pequeños brotes, digamos, que técnicamente se llaman lamburdas, donde aparecen las frutas. Es el caso, por ejemplo, de los cerezos, ¿sí? Entonces, la idea que popularmente se tiene acerca de que hay que reducir significativamente el tamaño de los árboles es una idea que proviene del cultivo de algunos de ellos. Luego, con la decadencia de los conocimientos, el desapego de las personas, ¿no es cierto?, hacia lo natural, ese conocimiento se fue reduciendo y resumiendo en que todo se basa en podar los árboles estrictamente y reducirlos de tamaño. De hecho, el efecto de una poda hace pensar que se tiene un rejuvenecimiento de la planta, porque brotan hojas nuevas, y esas hojas nuevas además son de mayor tamaño, porque aparecen de yemas que están dormidas, que están bajo la superficie, y que tienen toda la potencialidad acumulada, ¿no es cierto?, de la planta si la poda se ha hecho en la época correcta, y aparece esto como un rejuvenecimiento. En realidad es un gasto de reservas que, si se repite frecuentemente, lo que hace es agotar a la planta hasta extinguirla. Lo vemos muy claramente en la poda de los sauces, que habitualmente se podan muy extremamente y que terminan en pocos años empobreciendo su calidad, apareciendo enfermedades, decadencia del árbol, ¿no es cierto?, y su muerte. Hoy tenemos, y esto como recordatorio, plenamente en el momento de poda a los que llamamos citrus. Ya urgentemente los citrus hay que retirarle toda la fruta porque han comenzado a aparecer los azares, las flores de los citrus, y el rango de poda, el tiempo de poda que los citrus tienen es muy estrecho porque o están en flor o están en producción. Si ustedes se fijan, ya los citrus comienzan a tener flores, van a pasar todo el verano llenando sus frutos
y antes de que terminemos de consumirlos, nos vamos a encontrar que comienzan a florecer de nuevo. En los citrus es el momento de realizar la poda, levantando, digamos, desde abajo las ramas que puedan, por inclinación, por peso de los frutos, llegar a pender hacia el suelo, abriendo la copa que no se cierre en el centro para que la luz penetre en la estructura del árbol y limitando su altura para que los frutos sean cosechables, que los citrus no se vayan en altura para que estén al alcance de la mano las frutas que producen. Ese es el enfoque que tiene que ver con la poda tradicionalmente dicha. La connotación, digamos, desagradable, la connotación peyorativa de putara tiene que ver con aquello de las fiestas, con que Dionisio interviene en ellas y los sátiros de Dionisio recolectan dinero para que las fiestas sean más majestuosas, y entonces se asocia la idea de estas bacanales con la idea de la prostitución, o sea, del dinero mezclado con el tema de la poda o la producción, ¿no es cierto? Esto nos enseña que desde los primeros tiempos de la humanidad hubo un conocimiento de lo que era la agricultura, y luego ustedes van a ver en la historia que durante muchísimos siglos, después de que el Imperio Romano desaparece, hay como una especie de silencio y de olvido de todas estas de estos conocimientos que quedan enterrados en la memoria y en algunos escritos y son rescatados recién hacia el siglo XII, una especie de época oscura de la humanidad donde todo el conocimiento original se olvida. En la segunda parte del programa vamos a hablar de la poda, pero desde el punto de vista del arbolado público, y veremos su, digamos, correspondencia con esta actividad de la poda para producción. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno. ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños? Muchos de luchar están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar. Si la actividad de la poda tiene un objetivo de producción de frutos, es fácil comprender que la conducción de árboles para que produzcan sombra es absolutamente opuesta a la conducción para la producción de frutos. Es decir, lo que busca la producción no es lo que busca la, digamos, agricultura de los árboles, el cuidado de los árboles para que produzcan sombra. Entonces, si la poda estricta es una manera de producir frutos, el permitir el crecimiento de los árboles en extensión, en altura, en desarrollo de copa, es el objetivo del arbolado público, porque lo que el arbolado público busca es la producción de sombra y la masa forestal abundante, por el hecho de que cuanto más abundante, mayor producción de oxígeno, mayor retención de contaminantes, más intercepción de la lluvia, y esos son los objetivos del árbol en el ambiente urbano. El ambiente urbano se caracteriza justamente por su carencia de todo elemento vegetal, y el árbol es el único de todos los elementos que podemos utilizar que estructuralmente puede contribuir a la mejora de la calidad de la vida urbana. No solamente
del punto de vista ecológico, del punto de vista del enriquecimiento de la calidad del aire, la detención del viento, la confortabilidad de los espacios por la sombra que generan y por el reparo que generan, sino porque también están ligados al ser humano en una cuestión natural que tenemos, que es nuestro deseo de naturaleza. De hecho, cuando queremos disfrutar de la naturaleza, a veces viajamos cientos o miles de kilómetros para irnos a Catamarca, a La Rioja, a la selva de las yungas de Tucumán, a los bosques del sur de nuestro país, y tenemos una comunión, digamos, con esos paisajes que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir confortables, y de hecho gastamos dinero en estar allí, ¿no es cierto? Ese es el sentido del arbolado urbano. El arbolado urbano lo que busca es acercar la naturaleza a la ciudad y darle al hombre y mujer de la ciudad un ambiente agradable y que pueda ser relativo, cercano a la forma original de vida de los seres humanos, que es en contacto con la naturaleza. De hecho, no se le puede pedir al árbol individual todo ese efecto, sino de lo que tenemos que hablar es de grandes espacios urbanos, del arbolado público todo de la ciudad como un sistema, del arbolado de los parques, ¿no es cierto?, y su efecto en la calidad del aire. Los árboles que tenemos ubicados en lo que llamamos arbolado de alineación, que es el que está en las veredas, tienen un efecto reducido respecto de la mejora, ¿no es cierto?, de la calidad del aire y del ambiente, más allá de su extensión. Es decir, tienen un efecto local. Pero las grandes masas arbóreas, como son los parques, donde se cuenta no solamente la masa arbórea, sino la masa que genera el césped, que también hace un intercambio gaseoso con la atmósfera, son los grandes moderadores del clima urbano. Y por eso las ciudades se desviven por lograr tener dos cosas: muchos espacios verdes y lo que llamamos cobertura de canopeo. Es decir, canopeo es la parte más alta del árbol, la parte donde el sol da directamente, y es la que primero intercepta la luz solar y por lo tanto recibe la energía del sol para continuar creciendo, y en segundo lugar intercepta tanto la luz del sol como la lluvia para mejorar las calidades en la parte inferior, llámese calle. Entonces la poda urbana está dirigida y está protegida por ley y por ordenanza, y se prohíbe especialmente el descope de los árboles, salvo situaciones muy excepcionales, ¿no es cierto?, como son la existencia de servicios, como el servicio eléctrico, que son fundamentales, ¿no es cierto?, para el sostenimiento de la calidad de vida hoy, y entonces se permite que debajo de líneas de media tensión se hagan descopes y cortes de las copas a cierta altura. Incluso hay técnicas de poda en forma de V corta para alejar, digamos, los árboles de esa línea y evitar su poda. También en los planes directores de arbolado se tiene en cuenta la existencia de las redes eléctricas para utilizar árboles adecuados con menor altura que las redes eléctricas y evitar esa poda. Pero cuando ya los árboles están establecidos y el progreso lleva a la necesidad de los tendidos eléctricos, inevitablemente es necesaria esta tarea. Más allá de eso, de lo que se trata en la poda del arbolado urbano es de dos cosas. Primero, de podar lo menos posible, porque el árbol tiene una estructura y una forma que le es natural, y sobre todo una genética que lo hace ser resistente a las caídas por viento, siempre y cuando se mantenga su forma original, siendo las ramas y las hojas quienes disipan la fuerza de los vientos y permiten que el árbol continúe erguido. Y en segundo lugar, se tiene especial cuidado de realizar la poda de una manera técnica, de forma que cuando se haga la extracción de una rama, se corten en puntos específicos, ¿no es cierto?, donde no se genere a su vez el nuevo crecimiento de una gran cantidad de ramas, ¿no? Hay una técnica que se llama la técnica de respetar, digamos, la arruga de la corteza, que es donde las ramas se articulan, que si es dañada por la poda, allí se producen múltiples crecimientos y se multiplica por 5 o por 10 el problema que se quiso solucionar.
Y la otra poda es la de mantener puntos de crecimiento cuando se debe realizar un descope o un acortamiento de una rama, permitir que una rama lateral, que se selecciona especialmente, dirija el crecimiento del árbol hacia el exterior, aumentando el tamaño de la copa y evitando, digamos, el obstáculo. Esas son las técnicas que aplicamos en la ciudad. A veces la respuesta a los vecinos que nos piden cortes en altura y es negativa, ¿no es cierto?, está basada en esta recomendación de la ley provincial, que es una ley heredera de otra ley anterior que generó, digamos, la protección del arbolado público urbano, y que establece que únicamente las personas calificadas que designen los municipios y comunas sean quienes puedan realizar esta tarea. Así que esta tarea de poda que nosotros utilizamos, a pesar de los orígenes etimológicos que hemos explicado en la primera etapa, tiene que ver con reducir la poda al máximo posible para permitir el desarrollo de la copa de los árboles y favorecer entonces un ambiente urbano más agradable, más atemperado, y que sobre todo nos acerque a la naturaleza a poder vivir, digamos, de los servicios que la naturaleza genera, no solamente sombra y calidad de aire, sino también el albergar a pequeñas criaturas, pájaros y demás, ¿no es cierto? De alguna manera nos lleva de nuevo al lugar de que somos originales, que es la naturaleza. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este espacio de hoy. Nos reencontramos la semana que viene para continuar hablando de estos temas. Soy Rubén Broda, del Gobierno de San Carlos Centro. En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina.